¿Qué acción o acciones se deberían llevar a cabo para minimizar el impacto del cambio climático, a nivel personal, a nivel empresa y a nivel sociedad? Bien, las acciones realmente a nivel personal, yo creo que lo que es muy, muy básico es pensar siempre en el futuro, ¿no? Que vendrá por detrás de nuestros hijos, y yo creo que una de las acciones más importantes sería reciclar, reutilizar todo lo posible y sobre todo comprar básicamente lo mínimo e imprescindible que necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Es decir, no nadar en la abundancia, sino realmente pues usar básicamente los recursos que vamos a necesitar, tirando más a un concepto más de minimalismo. En cuanto a lo que podría hacer la empresa, pues básicamente en nuestra empresa, por ejemplo, les he hecho acciones como reducir el plástico en lo que son las máquinas de vending, aportando pues botellines, por ejemplo, para que los empleados puedan beber agua y reutilizar esta botella de un componente más de cristal, y así como otras acciones como, por ejemplo, pues dotar a los empleados de vehículos eléctricos 100% que reducen las emisiones de CO2 o de híbridos enchufables bueno, y otras acciones que también pues suman todo a este cambio. Y la última es a nivel sociedad. Yo creo que al final es un trabajo en equipo de todos. O sea, al final lo que se trata aquí es buscar que realmente pues todos vayamos a una y que la administración también lo ponga fácil. Es decir, si queremos reciclar, si queremos descarbonizar nuestra sociedad, lo que deberemos hacer es pues básicamente apoyarnos en todas las herramientas que nos dé la administración para poder hacerlo y realmente pues sumarnos todos juntos al cambio con un sentido, con una coherencia y con una visión de futuro. ¿Qué aspectos de la economía circular o la electrificación pueden llegar a ser la solución a nuestro problema de sostenibilidad? Al final, la electrificación, y yo lo llevo mucho siempre a mi libro, ¿no? Que sería el coche eléctrico, pero es un claro ejemplo de lo que podemos hacer. Es decir, a día de hoy, cuando nosotros decidimos cambiar nuestra manera de transporte, podemos hacer muchos cambios, ¿no? Pero básicamente uno de ellos es cambiar nuestro coche térmico, el coche que usamos en el día a día, por nuestro coche eléctrico, sabiendo que, como mínimo a nivel local, esas emisiones de CO2, de NO y demás van a ser cero. Es decir, tendremos una movilidad 100% limpia. Pero yo solo no me quedaría aquí en el transporte privado, sino que lo que creo que también podemos hacer es movernos de una manera pues, más ecológica, andando, que sería lo más básico, en transporte compartido, que también sería otra modalidad muy importante, y en transporte público, que no es el menos importante, sino que realmente yo creo que es el que deberíamos usar más y que tendrían que apostar mucho más para que fuera la vía más utilizada. 3 gestos o acciones para convencer a los peques, y no por eso menos responsables, que ser sostenibles es cuidar el corazón de nuestro planeta. Pues mira, yo a día de hoy tengo la gran suerte de tener, o desgracia, no lo sé, pero yo diría que suerte, dos niñas muy pequeñas. Una tiene tan solo 2 añitos y la otra tiene 2 meses, ¿no? Y es verdad que desde bien pequeñas pues intentas educarles pues para que vean un poquito los hábitos, ¿no? Por ejemplo, un hábito muy fácil que la niña de 2 años ya hace es que cuando sale de su habitación siempre apague luz, por ejemplo, la luz de la habitación, con lo cual pues ya es un pequeño gesto que seguro que ya le quedará para siempre. Y luego también pues el ver el tema del reciclaje, ¿no? O sea, en casa tenemos pues diferentes cubos con diferentes colores, uno para cada cosa, pues ella sabe cuando saca su pañal pues tiene que ir a un cubo, ¿no? O cuando tiramos el brick de su leche que se ha agotado, va a otro cubo, otro color, ¿no? Con lo cual pues yo creo que son pequeños gestos, pequeñas acciones que los más pequeños ya podemos empezar a contarles un poquito pues cómo va el futuro y de qué se trata, ¿no? Pues de hacer las cosas bien y que entre todos, y si todos lo hiciéramos bien, pues nos esperará un mundo mejor y sobre todo para ellos, ¿no? Que son los que estarán aquí muchos años. ¿Cómo crees que se podría realizar una transición de modelo energético sostenible? Yo creo que aquí la transición de modelo energético sostenible ya la estamos haciendo básicamente, o sea, por ejemplo, en el tema viviendas, ¿no? Nos han puesto pues unas restricciones, ¿no? De cuánto eficiente es nuestra vivienda, que tengamos, por ejemplo, pues los cierres bien puestos en invierno, ¿no? Para que no se escape el calor, que nos cambiemos electrodomésticos que tengan pues ya estas letras de A+, o A+, o A++, ¿no? Es decir, cada vez vamos a buscar más elementos que hagan que nuestra vivienda y nuestra vida sea mucho más eficiente, ¿no? Aquí yo creo que realmente lo que tiene un gran papel también es el Estado en poder aportar pequeñas ayudas para que realmente pues, todas las personas podamos unirnos a esta manera de poder ser más eficientes en casa, ¿no? Es decir, si al final tenemos pequeñas recompensas, pequeñas ayudas que nos ayuden a este cambio, pues el modelo irá mucho más rápido, que no si realmente tenemos que desembolsar
muchísimo dinero para poder ser más eficientes. Por ejemplo, un caso que también muchos compañeros se están sumando al cambio, yo no he podido por el tipo de vivienda que tengo, pero es ponerse energía solar arriba en el tejado, es decir, poder poner pequeñas placas solares que nos permiten descarbonizarnos, es decir, al final usar esta energía solar para un autoconsumo en casa y con lo cual hacernos mucho más eficientes, ¿no? Es una pequeña apuesta que tienes pues, unas ventajas fiscales a nivel de IBI, que también te puedes reservar parte de IBI, y sobre todo a nivel factura eléctrica, pues también reduces mucho el consumo eléctrico. ¿Te consideras un espíritu sostenible? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que, a ver, sostenible, yo intento hacer todo lo que está en mi mano, ¿no? O sea, yo lo que intento es hacer lo mejor posible y hacer lo mejor posible para mí, pues es, por ejemplo, en casa separar, tener 6 cubos en casa no es fácil y esto realmente siempre lo digo, ¿no? Al final, bajar antes, ¿no? Antiguamente mis padres bajaban una única bolsa de basura de color negro y lo echaban en el único cubo que había y ahora, por ejemplo, pues estamos reciclando, ¿no? Pues ya sería una cosa. Otra cosa muy importante también es la movilidad. Nosotros intentamos siempre en casa movernos siempre que sea posible en transporte público. Y cuando no es posible, usamos un vehículo privado, pero este vehículo privado siempre miramos que realmente es un híbrido enchufable, pues que tenga la parte de la batería 100% cargada, pues para no emitir emisiones, ¿no? de CO2. Y al final lo que se trata aquí es sumarnos un poquito a este espíritu solidario y, vamos a decirlo así, descarbonizado, para que todo esto pues tire adelante. Pero no es fácil, ¿eh? Es un gran reto y hay que hacerlo poco a poco y si no te marcas como unas metas o unos hitos de qué quieres hacer cada año, pues difícilmente lo harás, ¿no? Con lo cual hay que marcar como una meta, ¿no? Como los propósitos del año nuevo. Es decir, pues este año, aparte de incorporar esto, pues iré al súper y compararé la comida a granel, ¿no? También lo hacemos a veces. Vamos al supermercado de estos de conveniencia, que son orgánicos y que realmente pues compramos con unas bolsas que tenemos de casa y demás, pero no es fácil hacerlo, ¿no? O sea, la sociedad nos lleva al consumismo fácil, que es ir al súper y comprar plástico y residuos por todos lados, ¿no? Entonces, sumarte a esta moda nueva pues es un poquito complicado y hay que poner mucho por nuestra parte. ¿Me podrías dar 3 razones para convencer a la sociedad que todos debemos ser espíritus sostenibles? Sí, las 3 razones. La primera sería un tema de futuro, es decir, si queremos que realmente nuestro planeta siga en buenas condiciones, pues deberemos poner las pilas todos y empezar a actuar para que realmente nos espere un mundo mucho mejor. Otra razón sería a nivel económico, es decir, es muy fácil sumarse a tipos de consumo mucho más sostenible, ¿vale? Por ejemplo, el transporte compartido. Por ejemplo, otra acción que se puede hacer es compartir y comprar artículos de segunda mano. Nosotros ha pasado, ¿no? Con el nacimiento de nuestra segunda hija, pues hemos usado muchas cosas de la primera, pero es que con el nacimiento de la primera hija, que no teníamos nada, pues hemos usado mucho pues, amigos que, por ejemplo, nos han dejado artilugios como el carrito, la hamaca, o sea, pequeñas cosas que dices, no hace falta comprarlo desde cero, sino que lo puedes recondicionar, ¿no? Al final son cosas que la estructura es que está hecha, cambias el textil y le puedes dar una segunda vida a un producto, ¿no? Y la otra razón, yo creo que es que, bueno, que el mundo al final forma parte de todos y tenemos que cuidarlo entre todos, con lo cual yo te diría que a nivel sostenible, a nivel económico, es importante, pero también a nivel salud yo creo que es necesario hacerlo, ¿no? Por un tema de descontaminarnos, de hacer que el mundo sea mucho más eco-friendly. Ejemplos de cómo incorporas la economía circular y o electrificación en tu día a día. En el tema de electrificación, por ejemplo, en nuestra casa hemos sacado el gas, lo tenemos todo electrificado, es decir, todo funciona con electricidad, el agua caliente, calefacción y cocina. Nos movemos también en transporte eléctrico. Mi mujer utiliza una bicicleta eléctrica para ir al trabajo, yo utilizo el coche que es híbrido enchufable, también lo llevo eléctrico y al final nos intentamos mover siempre descarbonizados. Y básicamente la electrificación ha llegado para quedarse, es decir, lo que podemos hacer y deberíamos hacer es intentar electrificarnos lo máximo posible para de esta manera tener un consumo mucho más controlado en casa y hacerlo, o sea, y domotizar nuestra casa en la medida de lo posible, ¿no? Si sabemos que hay unas horas por la noche que la energía es mucho más barata y que realmente hay mucho menos uso, pues podríamos programar ciertos elementos de nuestra casa. Y, por ejemplo, el termo del agua caliente pues se dispara a las 12 de la noche para generar agua caliente para el día siguiente y tener el termo lleno, ¿no? El acumulador. Las lavadoras y
y demás, pues si lo podemos hacer el fin de semana también, que son horas valle, pues intentamos hacerlo el fin de semana. Con lo cual, son pequeñas acciones que parece que nos suman, pero que de una en una y haciendo el cómputo global de todo el año, pues sí que realmente te estás electrificando, vamos a decirlo así, de una manera inteligente, ¿no? Y reduciendo el consumo. ¿Cómo podemos asegurar que la transición energética sea inclusive, no solo para los ricos y que no deje a nadie atrás? Yo creo que con programas de ayuda, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando se ha hecho un programa Moves 3, ¿no? Para cambiarte tu coche térmico a un coche eléctrico, pues tienes una pequeña subvención del Estado. Yo creo que en todo, con subvenciones, realmente la gente se mueve mucho más, ¿vale? Con lo cual, yo sé que ha habido subvenciones, por ejemplo, pues para ayudar a que los edificios pues, sean más eficientes, ¿no? Que las viviendas pues cambien sus cierres de aluminio por unos cierres más, o sea, de madera por unos de aluminio mucho más buenos, que realmente pues se cambien elementos de la casa pues que lo hagan mucho más eficiente y al final para no dejar atrás pues a esta parte digamos de la sociedad que no tiene tantos medios para hacerlo, pues la manera es dotar de ayudas del Estado para que se puedan hacer con planes de incentivo. De incentivo para cambiar el coche, de incentivo para hacer reformas en casa, de incentivos para poder adecuar todos los grandes consumidores eléctricos que tengas en casa y demás a la normativa y a un mundo más eficiente y sostenible.